Ahora en la nube. Ya está. Ahora sí. Volvamos a compartir. Ya. Entonces, les decía, esta línea roja entrecortada que ustedes ven, se le llama, aparte de llamarse dirección, se llama recta de aplicación. No tienen que olvidarse de eso, porque nosotros vamos a ver que hay vectores que trabajan sobre toda esta línea entrecortada, que es la recta de aplicación. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con esta línea? Es como una línea imaginaria que va desde el menos infinito, desde acá. Viene desde aquí y pasa a través de la hoja. ¿Ya? No tiene un límite. Va hacia el infinito. Ahora, mi vector puede estar tanto aquí como puede estar aquí, pero trabaja solo en esa misma línea. ¿Ya? No se mueve de esta línea de dirección o recta de aplicación. ¿Se entendió? Ahora, como ya sabemos muy bien qué es un vector, y cuando ustedes les pregunten, incluso hay preguntas prácticas o teóricas en la universidad con respecto a esto, ¿qué es un vector? Y todos nos quedamos así como que paralizados y decimos, es una flecha o algo parecido. Pero no es una pregunta válida para cualquier persona que estudie ingeniería o una carrera en la universidad. Entonces ustedes tienen que decir, es un segmento de recta que tiene características únicas y a cuales esta recta nace de cualquier punto en el espacio. ¿Ya? Vámonos a la siguiente página. Clasificación de los vectores. ¿Ya? Los vectores se clasifican según desde donde empiecen y si hay uno o más vectores. Ahora, a este vector que ustedes ven aquí, que está solo, se le llama libre. No tiene un punto de aplicación como ven y no tiene una dirección y sentido, pero está solo, se le llama vector libre. Ahora, a este que ustedes ven aquí y ven que se está desplazando, esta es la línea de acción, era lo que les decía. Este vector se puede desplazar sobre cualquier parte de la línea de dirección. Es por eso que aquí, aparte de ser A, aquí también le voy a poner A, para que ustedes noten que es exactamente el mismo vector, pero en diferentes lugares de su línea de acción. Se mueve aquí, se mueve aquí, aquí, donde él quiera puede estar. A este vector se le llama deslizante, ¿ya? Deslizante. A ver, no se escribió. Muy bien. Ahora, hay un vector que es muy importante y que incluso lo van a llevar en su curso de álgebra lineal, que se llama, eso es álgebra 2 en la universidad. A este vector se le llama vector unitario. Como su nombre lo indica, el vector unitario es un vector que vamos a estirarlo un poquito más, que su tamaño vale 1. Recuerden, el vector tiene un módulo o tamaño. Este vector unitario, su característica es que tiene módulo 1. ¿Ya? Ahora, los siguientes son vectores que se toman en cuenta cuando son de a 2. A este de aquí se le llama vector concurrente, ¿ya? O angular. Concurrente, ¿por qué? Notan que para estos dos vectores tienen un mismo punto de aplicación, nacen de un punto de aplicación
y tienen un ángulo entre ellos. Es por eso que el vector A y el B no son los mismos, pero tienen algo en común, que es su punto de aplicación. A esto se le llama vector concurrente o angular. ¿Se entendió esa parte? Ahora, otra cosa importante es que si yo les estoy diciendo las clasificaciones de estos vectores, es porque en algún punto, en algún ejercicio, la pregunta dice, tengo dos vectores concurrentes. Hallar el ángulo que forman estos dos vectores y sus magnitudes son, y nos dan los tamaños de los vectores. Ahora, cuando esto pase, ustedes ya tienen que saber qué son vectores concurrentes. Significa que parten desde un mismo punto. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Alguien acaba de... Ya. Ahora sí. Ya sabemos que es un vector concurrente o angular. Ahora viene lo siguiente. A este se le llama vector opuesto. Sencillo, ¿no? Notan el sentido de estos vectores. Es en sentido opuesto. Uno va hacia abajo y otro va hacia arriba. Pero tienen exactamente la misma línea de acción. ¿Ya? Recta de acción, línea de acción o dirección son básicamente los mismos nombres. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre lo que son los vectores? No, bueno, por mi parte no. ¿No? Se entendió muy claro ahora, ¿no? La anterior clase no habíamos hablado sobre esto y todos estábamos como que no sabíamos por dónde empezar. ¿Está bien? ¿Alguna duda, Mauricio? No, estoy bien. Ahí ya, se activó tu audio. ¿Alguien más, por favor? Ya, continuemos entonces. Muy bien. Ahora ya sabemos que son los vectores concurrentes. Este es el más importante, por cierto. Siempre está en una pregunta de examen. Siempre dicen, en la parte que explica el ejercicio, dicen, dos vectores concurrentes. Dice. Entonces, automáticamente ustedes ya tienen que saber que concurrente significa esto, que tienen un ángulo entre ellos y que parte desde un solo punto. ¿Ya? Le voy a poner aquí una P. Ahora, aparte de estos que yo les he explicado, existen los vectores colineales. Este se llama un vector A y desde este mismo punto nace un vector B. Otra cosa, un detalle es que los vectores siempre se los anota con una flecha arriba. ¿Ya? Ahora, los vectores colineales se los llama así porque están sobre una misma línea de acción. Pueden tener lo mismo que este otro, sentidos opuestos, o pueden tener el mismo sentido, ¿ya? Pero a estos se les llama colineales por ello. Ahora, existen otro tipo de vectores, el más conocido, que se le llama coplanario. Esto porque les han enseñado ya a dibujar en 3 dimensiones, ¿no? Supongamos que esto es Y,
X y este nuevo de acá es Z. Ahora, lo que yo voy a hacer es dibujar un plano. Así. Es como cualquier cosa en 3 dimensiones. ¿Ya? Ahora, los vectores colineales, digo, ¿cómo les dije? Coplanarios. Son vectores que están sobre el mismo plano. Estos vectores que yo estoy dibujando están sobre el piso, ¿ya? A ver, lo voy a poner como subrayador en azul. Para que se note, esto que está en azul es el plano. ¿Ya? Lo borró los vectores también. Ya. Le vamos a poner acá. Así. Vectores coplanarios. Se van a acordar por lo de es de planos que están en el mismo plano. ¿Ya? No el plan 3000, es como que el mismo plano. ¿Ya? Pertenecen a la misma línea o al mismo, es como que pertenecen ambos al piso, no están flotando arriba ni en otro lugar. Por cierto, hay preguntas, una vez más, hay preguntas sobre los vectores en el examen de ingreso también. ¿Ya? Siempre dice la pregunta, ¿qué son vectores coplanarios? ¿O qué son vectores concurrentes? Y les da la parte teórica. O les dice la parte teórica y luego dice, estos son vectores y pone inciso A, unitarios, concurrentes y así les da las opciones. Tomen en cuenta eso. ¿Hasta aquí alguna duda? No, por mi parte no. ¿Ya? ¿Alguien más? No. Profe, Ya. ¿Sí, Mauricio? tengo una parte bien mencionada de que los vectores tenían una flecha. ¿Por qué se les pone esa flecha? Además del vector. Ya, es una característica única del vector. ¿Ya? Significa que esa flecha indica la dirección, o digo, indica el sentido, ¿ya? Hacia dónde está yendo. La dirección es esa línea entrecortada, porque la dirección es simplemente su línea por donde va a ir. Es como que tu camino, ¿ya? Pero la flecha es el sentido. Si yo quiero ir desde aquí hasta, supongamos, el Torno, mi dirección sería la doble vía La Guardia, ¿no? Toda la avenida La Doble Vía es mi dirección, pero el sentido es hacia dónde estoy yendo, de dónde a dónde. Estoy yendo de Santa Cruz hacia el Torno, entonces el sentido del vector indica eso, hacia dónde está yendo. La dirección no es más que el camino, ¿ya? ¿Se entendió con eso? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Mauricio, tu audio. Ahí ya. Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente punto. ¿Ya? Nosotros ya sabemos qué son los vectores y qué tipo de vectores hay. El tipo o clasificación de los vectores nos sirve a la hora de resolver ejercicios al momento de leer la pregunta. ¿Ya? Hay preguntas donde dice
dos vectores son colineales, o dice vectores concurrentes o vectores coplanarios. Entonces, a ustedes al leer la pregunta del ejercicio, automáticamente ustedes van a saber a qué tipo de vectores se refiere. ¿Ya? Pasemos al siguiente punto. A esto se le llama componentes. Es lo que les quería explicar la anterior clase. Componentes de vector. Todos los vectores, absolutamente todos, incluso este vector, les va a parecer un poco raro, o bueno, esto lo van a ver en su curso de álgebra lineal. Ahí se llevan muchos vectores. El vector 0,0 se le llama origen. Este vector se utiliza mucho en álgebra lineal a la hora de explicar vectores. Sí existe el vector 0, ¿ya? Lo que significa que todos los vectores, absolutamente todos, le voy a poner este símbolo de acá, es un símbolo de matemáticas que significa para todo A o para todo vector, existen componentes X de A, Y de A. ¿Qué son las componentes X y Y del vector A? Son las distancias de este punto a cada uno de los ejes. ¿Ya? Miren, hasta aquí viene mi vector A. Esta distancia de aquí hasta aquí tiene una distancia en X, que es de aquí hasta aquí, y de aquí hasta Y tiene una distancia, ¿ya? En X y en Y. Esa distancia, el valor de esa distancia, se lo conoce como componente, X y Y. Ahora, si hay tres dimensiones X y Y, también tiene que haber un Z de A, ¿no? Eso es cuando nosotros ya lo vemos en 3 dimensiones. Se lo anota así. Es un palito, una R y una 3. R3 o 3 dimensiones. Ahorita nosotros vamos a trabajar solo con 2 dimensiones, que sería X y Y. El ejemplo más claro es el siguiente. Yo tengo mi vector A que dice 2 para X y 4 para Y. Entonces, miren, distancia en X es positiva, ¿no? 2, y distancia en Y es 4, positiva también. ¿Se entendió lo que es las componentes de un vector, no? Esto va a ser muy importante a la hora de resolver el siguiente ejercicio. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿qué era la Z que está en Ahí. el tema? Les dije X, y en el caso de 3 dimensiones existe Z. Ahorita vos estás viendo solo X y Y. Pero también existen 3 dimensiones, ¿no? Porque nosotros no somos planos, no somos cuadrados ni redondos, no estamos como que dibujados en papel. Esto de acá, Z, se refiere a cuando ya hay 3 dimensiones. El dibujo de 3 dimensiones es así. Ya, este sería Z, este es X y este es Y. No sé si se entiende. Es como dibujar un cubo, ¿ya? Primero dibujas un cuadrado, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí es un cuadrado. Ahora a ese cuadrado aumentarle una dimensión más y esto se convierte en ¿qué? En un cubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto era Y, esto es X. Z, ¿qué sería? Esto de acá, ¿no? La profundidad. ¿Sí se entiende, Mauricio? Sí, profe. Ya, muy bien.
A eso me refería yo con Z. Mira, imagínate un vector aquí. Así. Significa que tiene una distancia en X, una altura en Y y también tiene una profundidad en Z. Entonces, aparte de un X y un Y, va a tener un número más aquí. ¿Ya? Eso ustedes lo van a ver en su curso de álgebra lineal. ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Ya. Ninguna entonces. Pasemos al siguiente punto. Operaciones de vectores. La suma. Existe un vector A que tiene, como yo les decía, X de A y Y de A. Existe un vector B que tiene un X de B y una Y de B. Tal que la suma de dos vectores A más B es la suma de sus componentes en X y las componentes en Y. Ahora, el ejemplo es así. A ver, voy a tratar de hacer mucho más recta, así. No. Ahora sí. Más o menos. Este es Y y este es X. Voy a colocar mi vector A, que vale 6 para X, 2 para Y. ¿Ya? Y mi vector B, que tenga un valor de 2 para X, coma, menos, a ver, no se puede escribir al menos acá, a ver dónde está. Menos 2 para Y. Ya. Tengo dos vectores. A que vale 6 para X y 2 para Y. Y B que vale 2 para X y menos 2 para Y. ¿Cómo se graficarían estos vectores? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se nota la cuadrícula aquí? Por favor, confírmenme eso. Sí. ¿Se nota Sí, se clarito nota. en sus teléfonos celulares? Porque todos están de Se nota. celular, ¿no? O alguien que esté en computadora. Sí se nota. Ya, muy bien. Esto ustedes han hecho en colegio, ¿no? ¿Han dibujado así? Sí. ¿Quién de ustedes no? ¿Quiénes están en la pre-promo? ¿O Yo no no? estoy, pero sí hicimos eso. Ah, ya, muy bien. Esto se hace en segundo medio, si no me equivoco, o lo que es ahora cuarto de secundaria. Pero recordarlo no está mal, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio que entra siempre en la universidad y que muchos se olvidan cómo resolverlo o no tienen idea. Vamos a hacer el más sencillo para que entiendan. Si A vale 6 en X y 2 en Y, esto se grafica de la siguiente forma. Me voy 6 para X, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 para X y 2 para Y. 1, 2. Aquí estaría, ¿no? Ya. De aquí a aquí va a ser mi vector. A ver. De aquí a aquí. Ocha, es un poco complicado. Ojalá hubiera una regla acá. Ya. Este es mi vector A. Desde aquí hasta aquí. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más recto. Lo hice más chueco todavía. A ver. Ya. Este salió mejor. Este es mi vector A.
¿Por qué? Porque A tiene 6 para X y 2 para Y. Ahora, mi vector B me dice que es 2 para X positivo, me voy aquí, y menos 2 para Y, aquí abajo. Entonces, este sería mi vector B. Ya, muy bien. Ahora miren lo que significa la suma. Dice que A más B es igual a X de A más X de B, coma, Y de A más Y de B. Entonces esto sería así. A, B, igual. Tengo que sumar sus componentes de X y luego las componentes de Y. ¿Qué componentes hay en X? 6 y 2. Entonces digo, X de A es 6, más 2, 8, coma. Ahora me voy a las componentes de Y. ¿Cuánto es la componente de A? 2. ¿Cuánto es la componente de B? Menos 2. 2 más menos 2 es 0. Entonces, esta es a lo que nosotros habíamos llamado resultante. A ver. Ya. Este es mi resultante. 8 para X y 0 para Y. ¿Dónde está ese vector? Lo voy a buscar. Me voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy aquí. Entonces mi vector resultante es desde aquí hasta aquí. Ya. Esto es en lo analítico. Nosotros sumamos los números y luego obtenemos nuestra resultante, que sería esto. Esto sería gráficamente. En el gráfico se puede notar que lo que nosotros hacemos aquí tiene una evidencia. ¿Cómo? La suma de dos vectores no es más que dibujar primero el vector A y ese vector que lo tengo que sumar, B. ¿Se dan cuenta? Este B lo he movido aquí. Y la resultante es desde aquí hasta aquí. Esta es mi resultante. De aquí es lo que viene, lo que ustedes han hecho en colegio, el paralelogramo. Así. Se cierra y se vuelve como que un cuadradito así. Ahorita está así el cuadradito. Y mi resultante es la línea que une de aquí hasta aquí. ¿Se entendió esto? Así son las sumas de vectores. No importa si hay 3 vectores o 4 vectores, A más B más C más D. Hay muchos ejercicios de sumas de vectores y todo el mundo se complica cuando no se acuerda de esto de acá, que solo hay que sumar componentes, nada más. ¿Quedó claro? Sí, se entendió. Ya, muy bien. En la parte, esto es la parte analítica y yo les he explicado con la parte gráfica, ¿ya? Ahora, miren bien la parte gráfica y dense cuenta que la resultante no es más que dibujar un vector y luego le continúa el otro y luego lo cierro. Nada más. Ahora, el siguiente ejemplo es un ejercicio que entra muchísimo en la universidad y ya no saben cómo resolverlo. La pregunta dice así. Si la resultante de la suma de 3 vectores es 0, hallar el vector, no, hallar el tercer vector. A ver, voy a ponerle un punto aquí. Punto. Hallar el tercer vector
para que esto se cumpla. Así. Ahora, esta es la pregunta. Siempre lo ponen así o parecido, ¿ya? Nos dan 3 vectores. Nos dan el vector A y nos dan sus coordenadas. 7 para X, menos 2 para Y. Lo cierro. Me dicen B es el vector. Es el vector 2 para X, 5 para Y. Así. Y el vector C, que no conozco. Es por eso que me dice, si la resultante de la suma de 3 vectores es 0, hallar el tercer vector para que esto se cumpla. El vector Z es el que tengo que hallar. ¿Se entendió? Sí. Ya. Sencillísima la pregunta. Les pueden poner incluso A, B, C, D, E, hartísimos vectores, ¿ya? Ahora, yo no lo voy a graficar porque nos tomaría un poco más de tiempo esto de poner 7, así como he hecho acá. El dibujo que hice aquí nos tomó tiempo, ¿no? Pero yo creo que ustedes ya en su cuaderno lo pueden hacer. Quiero que por favor lo grafiquen así tal y cual yo he graficado este de acá. Quiero que ustedes grafiquen este vector A, este vector B, y luego el C lo dejen como incógnita. ¿Está bien? Me dicen por favor cuando lo hayan graficado, porque está súper rápido y súper sencillo. ¿Ya? Les doy 2 minutos para que lo grafiquen así, en el plano cartesiano, así como este de acá. ¿Está bien? Estos son los vectores. A, B, A que tiene 7 para X menos 2 para Y, y B tiene 2 para X y 5 para Y. Grafícanlo ya. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Profe, ¿cuáles eran las medidas? Ya, las medidas son 7 para X, para el vector A. Vector A es 7, menos 2. Vector B es 2,5. Gracias. Ya está. Ya. ¿Todos ya lo tienen graficado? Sí, ya está. Ya, muy bien. ¿Sí? Ya, ahora sí, volvamos. Voy a compartir de nuevo pantalla. Acá. Muy bien. Leemos la pregunta de nuevo. Ya lo tienen ustedes y vamos a hallar el vector C. Pero la respuesta está muy sencilla. Dice, si la resultante de la suma de 3 vectores es 0, hallar el tercer vector para que esto se cumpla. ¿A qué significa con que la resultante tiene que salir 0? Tiene que pasar lo siguiente. Tiene que pasar que A más B más C. Esto es igual a R. No sé si recuerdan. Ahora, R
dice que tiene que ser 0. Pero esto yo no lo puedo anotar como número porque los vectores, como ven, tienen sí o sí una coma y tienen que anotarse de a 2. ¿No ven? También existen vectores que tienen una sola unidad, digamos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después, en la parte teórica. Dice A más B más C tiene que ser 0, lo que significa que la suma de estos tres me va a dar un R. Y este R tiene que ser igual a 0,0. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué sabíamos nosotros sobre estos vectores? Nosotros, miren, tenemos las componentes. Tengo x de a, y de a, más x de b, y de b, más el vector c que no lo conozco, pero lo anoto. Pongo x de c, pongo x de c, el y de c. Ahora miren, la suma de estos tres tiene que ser igual al 0,0. Ahora, ¿se acuerdan de esto de aquí? Esto era lo fundamental, les dije, ¿no? Miren, a más b es simplemente sumar sus componentes. Ahora, esto va a ser así. Se va a convertir en una ecuación. Para que esto sea 0 en x nomás, yo tengo que sumar x de a más x de b más x de c. Y digo, x de a más x de b más x de c tiene que ser igual a 0. Ya tengo mi primera ecuación. La segunda, ¿cuál va a ser? Y de a más y de b más y de c también tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Desde aquí ya está sencillo, ¿no? ¿Se deja entender el ejercicio o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a hallar C. Lo único que tenemos que hacer para hallar C es hallar sus componentes. ¿Y cómo hallamos sus componentes? Sumando todas las componentes de X y las igualamos a 0. Y lo mismo. A ver, lo voy a poner de color. Sumamos las componentes en X y las igualamos a 0. Y sumamos las componentes en Y y también la igualamos a 0. Porque eso es lo que me dice la pregunta. La resultante tiene que ser 0. Tiene que ser 0 para X y 0 para Y. Ahora, lo único que hacemos es igualamos y vamos a colocar. ¿Cuánto es X de A? 7. Más. ¿Cuánto es X de B? 2. 2. Más X de C. Esto tiene que ser igual a 0. Lo mismo a este otro lado. ¿Cuánto es Y de A? Menos 2. ¿Cuánto es Y de B? 5. ¿No? Más 5, perdón. Ahora, más Y de C que no lo conozco. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora miren, lo voy a poner a este otro lado. En la siguiente página. Estaba así, 7 más 2 más 2 más X de C igual a 0. Y estaba menos 2 más 5 más Y de C, esto igual a 0.
De aquí 7 más 2, 9. 9 más x de c igual a 0. De acá, menos 2 más 5, 3 más y de c igual a 0. Lo único que hago es que este 9 que está sumando lo paso a restar. Y me va a quedar así. X de c va a ser igual a menos 9. Y y de c va a ser igual a menos 3. Por tanto, el vector c que yo necesito para que la resultante sea 0 tiene que ser menos 9 para x, menos 3 para y. Y listo. Ahí termino. ¿Cómo ustedes van a comprobar esto de aquí? Para eso les decía que lo dibujen. Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que en su gráfica, esto era así. El vector A es 7 para X menos 2 para Y. Más o menos así ha quedado el vector A, ¿no ves? El vector B era 2 para X y 5 para Y, aquí. Así, ¿no? Ahora, lo que yo les pedía era que, como ustedes lo tienen así dibujado, quiero que el vector B lo pongan después del A, lo grafiquen y comprueben que este vector C viene menos 9 para X y menos 3 para Y va a llegar exactamente al origen. En verde. Viene así este vector. Y hace que llegue automáticamente aquí al origen. ¿Ya? Esto con números, miren que no va a pasar ni un solo número. Tienen que ser para X 7 menos 2 y desde este punto de acá suman el B. 2 y 5. Y luego de aquí bajan según el vector C. ¿Se entendió? A ver, grafíquenlo y díganme por favor que este vector C en la gráfica sí hace que llegue hasta abajo. ¿Ya? Háganlo por favor. ¿A alguien ya le salió? ¿Se entendió lo que había que hacer, no? ¿O les explico de nuevo eso? Yo no le entendí. Ya. A ver. Teníamos que graficarlo así. Bueno, lo vamos a graficar conmigo entonces. Nos va a tomar un poco de tiempo, sí. Pero le van a entender al tiro. Tienen esto ustedes en su cuaderno. Uy. Así. Ese pulso. Ojalá jugar así, Vázquez. Ya.
Tienen estos tres en su cuaderno. Vamos a dibujar el primer vector, que es el A, que me dice que es 7 para X. Voy a contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El vector A es 7 para X menos 2 para Y. 1, 2. Aquí está A. Es desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Ahora, el vector B, ¿cuánto me dice que vale? 2 y 5. Ya. 2 y 5. Entonces dice que es 2 para X. A partir de aquí, de este punto, empiezo a sumar. Es 2 para X y 5 para Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. De aquí hasta aquí viene el vector B. Así. Está un poco chueco, pero no pasa nada. Este es el vector B. Ahora miren, ¿cuánto me salió la coordenada del vector C? ¿Menos 9 o 9 positivo? Me salió menos 9 para X, menos 3 para Y. ¿No ve? Sí, Este es el vector que me salió. Ahora, grafiquemos, miren, este vector. Menos 9 sería 3, 6 y 9. Se pasa un poquito, pero estaría así. ¿No ve? En esta dirección. Ahora miren, pero ¿qué pasaba con la suma? ¿Qué yo les decía con la suma? A ver dónde estaba el ejemplo. Estaba aquí. La suma de A más B es solo colocar a A y enseguida tengo que colocarle B. ¿Cómo era mi ejercicio de acá? Es A más B más C, ¿no ve? Ahora miren, este es A, el rojo es A. Este de acá es B. ¿Dónde tiene que ir C? Tiene que ser el siguiente, ¿no? Entonces, de estar aquí, yo lo grafico desde aquí y lo que vale. 3, 6 y 9. A. Menos 9 para X y menos 3 para Y. 1, 2 y 3. Miren. Y quedó en el origen. Lo que significa que A más B más C son igual a ¿qué? A 0. ¿Ahora sí se entendió? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Miren, muy sencillo. El vector que nosotros hemos hallado analíticamente, sumando, despejando la ecuación, este vector, en la gráfica, en lo práctico, sí se hace real. He sumado A, he sumado B, y la suma de este vector tenía que hacer que venga al origen, que sea la resultante igual a 0,0. Y está bien porque miren, aquí es 0,0. 0,0 para X y 0 para Y. ¿Están de acuerdo con este ejercicio? Sí. Ya. Este es un ejercicio que se repite mucho en la universidad, en cualquier examen y a la hora de la práctica también, a la hora de resolver un práctico. Siempre dicen un vector A más B más C, incluso es hasta 5 vectores. ¿Ya? Lo hacen más complicado, así. Me dan los otros 4 vectores y me dice hallar el vector D. Si la suma de estos 3 va a ser 0,0. Digo, la suma de estos 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El paso que hemos hecho aquí. Si yo sé que la suma es la suma de todas las componentes, ¿no? Entonces, sumo X y sumo las Y y pongo ahí mi incógnita.
y esto tiene que ser igual a 0 y esto igual a 0. De acá pongo los números, sumo y despejo mi incógnita. Y ya tengo las componentes de X y la componente de Y. Luego lo grafico y noto que sí, la resultante me da 0. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? Dime, Mauricio. yo me perdí un poco, profe. ¿En dónde te perdiste? Al momento de graficar la A, en especial la B, al momento que graficó la B, ¿por qué lo graficó en esa Allá. forma? Se dice suma porque pongo un vector después de otro. Cuando yo he graficado B, aquí he empezado a sumar, o sea, como si mi origen estuviera aquí. Desde aquí para allá he contado 2 y de aquí para arriba he contado 5. Porque B era 2 para X, 5 para Y. Entonces, he tomado en cuenta como si desde aquí empezara mi origen y he dicho 2 para X, 5 para Y. Y he hecho lo mismo con el vector C. He puesto menos 9 para X hacia este lado y menos 3 para Y. ¿Se entendió? Más o menos, profe. Ya, más o menos. Vas a ir practicándolo, o sea, vos velo. Vos sabés que este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C. Solo tenés que darte cuenta que sumar significa poner un vector enseguida del otro. Aquí yo ya he puesto A. Ahora, ni bien termina A, tengo que poner las componentes de B, como si aquí estuviera mi origen. Así más o menos. ¿Me entendés ahora? Desde aquí, mira, pongo 2 para X y 5 para Y. Y hago exactamente lo mismo en este punto para el vector C. Desde aquí tomo menos 9 y menos 3. Ah, ya. Ya ¿Sí, no, entendí. Sí. Ya. Profe, pero el anterior ejercicio, el primero que hizo, lo veo un poco diferente. A partir de ese tipo me confundí. En ese, sí, en ese yo veo que tiene dos vectores, pero es un poco más fácil que el otro. Claro, claro, es mucho más fácil porque esta era la explicación de cómo es la suma de los vectores. Ahora, una vez que vos ya sabes sumar los vectores, ya podés hacer este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿será que podemos hacer otro ejercicio para entenderle mejor? No me convence mucho. Ya. Sí, profe, por favor. Esto de acá seguramente no les convence, ¿no? Y ese profe es medio, Ya. me chipó un poco también. Ya, se los voy a poner así como que en línea, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio exactamente igual, pero ¿quieren de 3 vectores o de 4 vectores ahora? ¿De 4? De Ya, de 4. 4. No se los voy a graficar, solo les voy a poner los vectores, ¿ya? Porque vamos a perder tiempo si lo graficamos. Tengo el vector A, que con componentes 3 para X, menos 3 para Y. El siguiente vector va a ser B. Bueno, B va a ser mi incógnita, ¿ya? Bueno, no se los pondré así, que sea, no. Depende de ustedes. ¿Quieren que sea B la incógnita o quieren que sea el último vector la incógnita? Que sea ver Ve, profe. incógnito. ¿B? Sí. Ya, muy bien. Yo no conozco cuánto vale B. Tengo el vector C. 5,
2, no, 1. Y el vector D que vale, a ver, un número. Amo su inocencia, 17 años. 1,7. Ya. 7. Entonces, dice que la resultante de estos vectores tiene que ser 0, 0,0. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Profe, una duda, una consulta. Ya. El 0,0 se refiere a que tiene que pasar por el punto de origen. No pasa, sino significa que la resultante es 0,0. Significa que hasta aquí tiene que llegar la suma de los vectores. Esto de aquí. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Se acuerdan que este es de 0, 0, no? Hemos dicho que A más B. Entonces lo puse aquí. Ya. Miren, A más B era un valor que era 8 para X y 0, Y. Esta es mi resultante, yo les dije. La resultante tiene componente 8 para X y 0 para Y. Ahora miren, era 8 para X y 0 para Y. Esta era su resultante. Acá estaba. Pero ahora dice que la suma de mis vectores, la suma de estos 4 vectores tiene que terminar en una resultante igual a 0,0. ¿Ya? O sea que esto es A. No es la gráfica real, pero suponemos que esto es A. B yo no lo conozco. C y D me tienen que dar, o sea, tienen que volver aquí, a 0. Es como decir A, B, C y D. Tiene que cerrar. A eso se refiere con resultante igual a 0. Ahora, así. B, C y D. Este es un mejor ejemplo. No es su gráfica real, pero es así. O sea, eso es lo que se entiende. Ya. Profe, ¿Se entiende? Miren, o sea, significa que A más B más C y más D tiene que ser 0, tiene que volver al punto de partida. ¿Y esto qué significaba? En la anterior clase habíamos hablado de distancia y desplazamiento, ¿se acuerdan? Sí, eso, profe, le iba a decir. Sí, entonces la pregunta dice, la suma de los vectores tiene que dar un desplazamiento igual a 0. ¿Ya? Así. ¿Se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Sí, ahora sí, profe. Ya, muy bien. En caso de que por ejemplo, estemos graficando y su desplazamiento no es 0, o sea, también nos hemos equivocado. Claro, significa que se han equivocado. Ustedes tienen que hallar un vector B que haga que la suma de estos 4 sea 0. Tiene que ir a 0. Ya, profe, yo tengo. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, ¿la Sí. gráfica tiene que acabar en un cuadrado o puede acabar en otra figura diferente? Puede acabar en otras figuras diferentes. Lo importante es que el desplazamiento tiene que ¿Ya? ser 0. Tiene que llegar al origen, ¿ya? Ok, Tiene ok. que llegar a donde inició A. Este era el Ok. inicio de A, ¿no? Sí, sí, Hasta ahí sí. tiene que llegar. Ya, muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Miren, este tiempo que estamos resolviendo este ejercicio es para que ustedes ya vayan graficando A, C y D. Entonces, hallamos B.
Ya. Vamos a hallar el vector B. Profe, ya tengo, no siempre va a salir una figura, ¿no? Salen vectores entrechocados, puede salir, sí, ¿no ve? Sí, Mientras que acabe en 0, 0. pueden salir así como que cruzados, digamos, así, digamos, ¿no? Mientras termine aquí, sí. Ok, ya. Ya, supongamos que es A, B, C, así, y luego tiene que volver al origen. O algo así. Ok, ya la acabé ya. Ah, ya, muy bien. ¿Cuánto te sale B? -9 y -5. Ya, ahorita vamos a comprobarlo entonces, ¿ya? Graficándolo, o sea, sumando los vectores, ¿llega el desplazamiento a 0? Sí, llega a 0. Lo último sale a Ya, 0. muy bien. Entonces, vamos a hacer como lo hizo su compañero. ¿Ya? Vámonos a la siguiente página y empecemos. Para que todos ustedes le entiendan, lo vamos a hacer en línea. ¿Ya? Tengo mi vector A. ¿Cuántos son las coordenadas de A? 3 para X menos 3 para Y. ¿Sí? El vector B es X, Y. Es el vector que yo no conozco. ¿Cuánto vale C? 5,1. 5,1. ¿Y el vector D? 1 y 7. Ya. A lo de 17 años, ya. Ahora miren, yo tengo que sumar componente con componente para que mi resultante sea igual a 0. Tanto para X como para Y. Todo esto lo tengo que sumar y me tiene que dar 0. Por eso es lo que no sé cuánto vale X. Y todo esto tengo que sumar para que esta Y sea igual a 0 también. ¿Perfecto? Entonces lo que nosotros hacemos es sumar así, en línea. Así lo vamos a sumar. Digo, 3 más X más 5 más 1 tiene que ser igual a 0. Esta es mi primera ecuación. ¿Ya? La segunda ecuación es esto de acá. Menos 3 más Y más 1 más 7 igual a 0. ¿Se dan cuenta que es sumado así? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ya, esa es la suma de vectores. Los vectores se suman componente con componente. No se puede sumar cruzado. Sí o sí tiene que ser X de A con X de B, con la X de C y con la X de D. ¿Ya? No se pueden sumar cruzados. Sí o sí tiene que ser todas las X con las X y las Y con las Y. Sumo y me da 0. Sumo y tiene que ser igual a 0. Entonces, de la primera ecuación, 3 más 5, 8. Más 1, 9. Y me queda 9 más X igual a 0. Ahora, este 9 que está sumando va a pasar al otro lado como negativo. Entonces digo, X va a ser igual a menos 9. ¿Ustedes entienden por qué pasa esto? Esto que está con verde. ¿Han llevado eso en colegio o no? Pero eso es igualación a 0, ¿no? O sea, una ecuación. Esto es de ecuaciones, ¿sí? Esto es despeje de fórmulas, ¿ya? Tienen que practicar mucho eso o por lo menos recordar cómo se hace el despeje de fórmulas.
¿Qué pasa cuando yo de aquí envío al otro término o hay un número multiplicando a esta X y cosas así? ¿Está bien? Sí, ya muy bien. Miren, ya tengo que mi primer valor, el X que estoy buscando, tiene que ser menos 9. Me voy al segundo valor. Menos 3 más 1, menos 2. Más 5, digo, más 7. A ver, mejor así. 1 más 7, 8. Menos 3, 5. 5 más Y igual a 0. Este 5 que está sumando pasa a restar y tengo que Y es igual a menos 5. Y como le salió a su compañero, el vector B tiene que ser menos 9 para X, aquí está, coma, menos 5 para Y. Tal que si esto se cumple, la resultante va a ser 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguien más? Ahora sí se entiende de dónde salen estas ecuaciones, ¿no? ¿Va? Porque aquí, cuando lo ven así de costado, no le entendieron muy bien, ¿o sí? Sí. Sí, ¿no ve? Ya. Ahora cuando ustedes lo ven así en línea, sí se entiende. Miren, tienen que sumarlo así como columna. Luego recién lo ponen así y despejan de la ecuación 1 y la ecuación 2. Y ya está. Tienen al vector B que estábamos buscando. Ahora, lo hacemos la gráfica. ¿Quieren hacerlo la gráfica? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Ya. Sí. Porque después de esto vamos a hacer la parte teórica y acaba la clase. ¿Ya? La siguiente clase vamos a hacer ejercicios de vectores también, pero ya no vamos a hacer con las componentes. Ahora vamos a hallar las componentes. Y vamos a hacer otros ejercicios así igual de suma, pero son un poco más complicados. Vamos a ir subiendo de nivel. ¿Ya? A ver, hagamos la gráfica de este ejercicio. A ver, veamos mi pulso. Uy, no salió bien. Ya, más o menos. Ya. Este es mi plano cartesiano. Así. Aquí está Y, aquí está X, menos Y y menos X. ¿Cuánto era A? 7,2, ¿no ve? 3 como menos 3. Ah, no. 3, menos 3. Ese era el anterior ejercicio. Ya. 3, menos 3, ¿sí? Ahora, B, ¿cuánto me salió que era? Menos 9 para X, menos 5 para Y. ¿No ve? ¿Cuánto era C? 5,1. Ya, 5,1. Y D era 1,7. A ver, grafiquemos. A ver cuántos colores tenemos aquí. Ya está bien. Cabal. Va a ser rojo A. Sumo los cuadritos. Hasta aquí es 3.
3 para X menos 3 para Y. ¿Se notan los cuadritos en sus teléfonos? Sí, se nota. Sí, clarito, ¿no? Ya. Ahora miren, este es mi vector A. Hasta aquí. Ya no lo voy a poner la flecha, ¿ya? Ahora, de A, mejor si le pongo las flechas para que se note, ya. Desde A, tengo que hacer otra vez como que un mini plano cartesiano, así uno chiquitito, para tener una idea de dónde a dónde tengo que ir. Ahora miren, ¿cuánto era B? Menos 9 para X, menos 5 para Y. Y me voy. Desde aquí para allá están los negativos, ¿no? Y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya. Menos 9 para X ya está. Ahora menos 5 para Y. 1, 2, 3, 4 y... A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que significa que desde aquí para allá está mi vector B. El vector que hemos hallado. Hasta aquí. Ahora, desde aquí hago otra vez un mini plano cartesiano. Ya. El siguiente vector es C. ¿No ve? Que me dice que C es 5 para X, 1 para Y. Muy bien. Y me voy otra vez para allá. 5 positivos hacia allá. Digo 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego dice 1 para Y, 1. Muy bien. Así estaría mi vector C. Listo. Ahora voy con el vector D. Vector D dice 1 para X y 7 positivo para Y. Bueno, de aquí a aquí hay 1. Ahora veamos cuánto hay hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, muy bien. Miren. No, perdón. Era desde aquí. Desde aquí era, ¿no? Mi mini plano. Así. ¿Se acuerdan? Ahora, de aquí hacia arriba tengo que ir. Así. ¿Se entendió? Y miren, y volví a dónde? Al 0,0. Era lo que yo quería. Mi desplazamiento ahora es 0. Esto es A más B más C y más D. No siempre va a salir un cuadrado, como les decía. Así sale esta suma de vectores, sale así. ¿Se quedó claro? ¿O hay alguna duda? Para mí sí quedó claro. ¿Alguien más? Sí, perfecto. Sí, ¿no? Así es como se resuelve este tipo de ejercicios ahora. Lo que hacemos es, la pregunta es la misma que esta pregunta de acá. A ver dónde está. Si la resultante de la suma de 3, 4 o 5 vectores es 0, hallar y nos dicen la incógnita para que esto se cumpla. Nosotros buscamos nuestra incógnita, ponemos a nuestros vectores en fila y luego digo, ¿dónde está mi incógnita? Aquí. Y sumo X con X, Y con Y, hallo mis incógnitas y luego lo grafico. Y graficando resulta que más A más B, este B era el que hemos hallado, ¿no? Más C, que era desde aquí hasta aquí, más D, tiene que esto ser igual a 0. Ahora,
¿Cómo sería? Quiero mostrarles esto. A veces estos ejercicios nos los dan así. Voy a hacer de nuevo un plano aquí. Ya. A era rojo, ¿no? Este es el vector A. 3 para X menos 3 para Y. Este es A. El vector B es menos 9 menos 5. El vector C es 5 para X, 1 para Y. El vector D es 1 para X y 7 para Y. ¿Qué pasaría si el ejercicio yo se los doy así? Es lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo único que he hecho es graficar a los vectores por separado. Y de aquí recién dice hallar la resultante. Este es el mismo problema, pero dice hallar la resultante de estos 4 vectores. Del vector, este era A, este era B, este era C y este era D. Lo único que nosotros hacemos es ponemos a A, le sumamos B más C y más D. Estos vectores que aquí están desordenados los tengo que ordenar nada más. A, B, C y D. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Han hecho estos ejercicios en colegio o solo les han enseñado a sumar los vectores nada más? En física eso no he visto yo, solamente en matemática. Ya, en matemática esto le llaman, es como que el inicio de geometría analítica, ¿ya? Pero en la universidad ustedes no llevan geometría analítica en lo que es cálculo. Esto lo llevan en física. Esto es solo el inicio de los problemas de física en la universidad, ¿ya? Es el inicio, es una pequeña partecita. Ya, ¿alguna otra duda? Profe, ¿Sí? hay algo que, bueno, no es como una duda. Este ejercicio que vamos a hacer, ¿qué diferencia tiene con el otro, con el primero que hice? De aquí, el último, sí. el que tiene 4 vectores. Sí, el otro, bueno, el primero que hizo, que solo tenía 2. Me estás hablando de este. Este es el primero, la suma. Sí, ese mismo. Ya. Este ejercicio de suma de vectores es para mostrarles cómo se hace la suma de vectores. ¿Ya? Que tengo que sumar componentes con componentes. Hemos dicho, miren, aquí está, existe A que tiene X y tiene Y, sus propias componentes. Y digo que B también tiene sus propias componentes. Ahora, ¿cómo es la suma? Bueno, A más B es igual a las componentes de A más la componente de B en X, coma, Y de A más Y de B. He puesto el ejemplo y digo, si A es 6,2 y B es 2, menos 2, tengo que sumarlo, ¿no? X de A es 6, más B, que es 2, 6 más 2, así, 6 más 2 es 8. Ahora, he hecho exactamente lo mismo con las Y. 2 menos 2 es 0. Y tenía mi resultante. La resultante sale con la gráfica 8 para X y 0 para Y. Aquí mismo se queda.
Esta es solo la explicación, es un ejercicio de explicación de cómo es la suma de vectores. ¿Está bien? Ah, ya, profe, es que el problema es que yo me había confundido bastante porque pensé que la A se sumaba a la 6 con el 2 dentro de su este, o sea, dentro No, del no, paréntesis. de aquí En eso mismo me había no. confundido. Ya Sí, está bien, eso me está había bien. confundido, profe. Y por ¿Ahora eso es queda que, claro? sí, Ya. Hay que sumar las componentes de ambos vectores. ¿Ya? Ahora, a ver, ya. Vamos a hacer ahora, ¿hay alguna duda de los ejercicios que hemos hecho? no, profe, pero hay que practicarlo. Ya. Vamos acá. Ya hemos hablado del primer ejercicio que se ve harto en la universidad. Le voy a poner ahí universidad. 1. La suma de vectores tiene que ser igual a 0. Esto se aplica a varios casos en física. No sé si se habrán dado cuenta, alguna vez ustedes si han pasado física estática, dice la suma de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A 0. ¿Han visto esto? No, ¿Alguien sí ha visto esto en física o no? Sí. ¿Sí? Esto se llama equilibrio, ¿no? ¿Acaso esto de suma de fuerza no es lo mismo que esto de aquí? En la que nos dice, miren, A es una fuerza, más B más C. La suma de estas tres fuerzas tiene que ser igual a 0. Es equilibrio, ¿no? Esto nosotros lo vamos a aplicar en el tema de estática. ¿Ya? Para eso es lo que les he hecho hacer este ejercicio. Es el primero de mi lista de ejercicios de física. ¿Hay alguna duda? Aquí. profe, ¿Sí? profe, eso de estática y bueno, lo de la suma de fuerzas igual a 0, ¿en qué curso se lleva? Eso se lleva en física 1 en la universidad y se lleva, yo al menos lo tuve que haber llevado en tercero, no, en quinto de secundaria, o sea, en la pre-promo. Muchos libros de física de colegio, por ejemplo, en el colegio Emprendedor, hay otro que está en el segundo anillo de la Virgen de Cotoca, entre segundo y primer anillo de la Virgen de Cotoca. No me acuerdo cómo se llama el colegio. Yo le daba clases a mi prima, ella en segundo medio o lo que es cuarto de secundaria, ella estaba llevando esto de física, equilibrio, estática. Ustedes en promoción en física van a llevar lo que es electricidad. Han llevado seguramente electricidad, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Verdad? Ya, esto de física 1 de la universidad, se lleva lo que es en cuarto de secundaria y en quinto de secundaria de colegio. Pero entra hartísimo en lo que es en la vida profesional de cualquier ingeniero. ¿Queda claro? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, pasemos a la parte teórica de nuestro examen de ingreso. Le voy a llamar nuestro examen de ingreso porque de todos ustedes, si dan el examen de ingreso y lo aprueban, me voy a sentir bien, ¿no? Porque este curso lo estoy dando yo. Y si muchos de ustedes reprueban, no creo que sea por baja nota. Puede que sea porque han escogido una carrera que tiene muchos cupos y la mayoría los paga. O no les dio la nota para alcanzar los cupos, ¿ya? Pero no creo que saquen una nota baja en física. ¿Alguna duda?
para que empecemos. Ya vamos a tener como unos 20 minutos y va a terminar nuestra clase de hoy. A ver, ¿empezamos? Sí. ¿Sí? Ya. Para la parte teórica de lo que es física, lo primero que se hace es conceptos sobre qué. El primer concepto es el de qué es la física. Una forma en la que ustedes se puedan acordar es la siguiente. Física. ¿Qué es la física? Ahora, lo más sencillo para recordar ustedes el concepto de qué es la física, porque he visto preguntas teóricas del examen que dicen, la física estudia o es y así. Y luego ustedes ponen si es la física, si es la química o cualquier otra de las materias, ¿no? Incluso para charlárselas le ponen filosofía así entre las opciones. La física estudia los fenómenos de interacciones. Se abrió otra pestaña. Ya. Estudia los fenómenos de interacciones con los cuerpos. Con interacciones se explica fuerza gravitacional. Ya, fuerza gravitacional, coma, eléctrica, coma, a ver, ¿qué otra fuerza magnética? Y nuclear. ¿Se acuerdan de la clase de química que pasaron conmigo? Que en el núcleo habían protones y neutrones. En el núcleo hay protones y neutrones. ¿Cómo puede ser que no se acuerden de esas clases de química? Recién nomás fue la otra semana. Esto es así, esto es un átomo, les dije, ¿no? En el núcleo hay protones y neutrones. Nos vamos al núcleo. Protones y neutrones. Ahora, yo les dije que un átomo de hidrógeno, al separarse el núcleo, al romperse, generaba lo que era la bomba atómica. ¿Y eso por qué pasaba? Porque dentro del núcleo existe una fuerza, a ver, aquí me olvidé ponerle cómo. Existe fuerza nuclear en el núcleo. ¿Ya? Y hay dos, que es la fuerza débil y fuerza alta. No sé si se le dice alta o mayor. Pasa que en el núcleo, a una cierta distancia, es como que a esta distancia del protón y el neutrón, la fuerza es alta. Cuando se los separa un poco más, ya es débil. Mientras más unidos estén, es mayor la fuerza que se necesita para separarla. Y esto es lo que hace que a la hora de separar los núcleos, se separan y ¡boom! Reacciona esta fuerza alta y ahí viene la bomba nuclear. Es un dato curioso, pero esto solo se da si hay un protón y neutrón. Y es lo que dice la física, estudia los fenómenos de interacciones con los cuerpos.
tienen que haber dos cosas para que haya una interacción. Tiene que haber dos cuerpos, ¿ya? Dos masas. Masa 1 y una masa 2. Si no hay dos cuerpos, entonces no hay ninguna interacción y no hay absolutamente ninguna fuerza. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro? Ahora, ¿lo voy a borrar o lo pongo así? Todavía vamos a seguir en el texto, aquí. Estudia los fenómenos de interacciones con los cuerpos. Lo que les decía, fuerza gravitacional, eléctrica, magnética y nuclear, la del núcleo. Ahora, lo más importante que ustedes van a reconocer en el concepto de física es lo siguiente. Estudia los fenómenos de interacciones que no cambian su composición, solo su estado. Punto. ¿A qué me refiero con eso? En algún momento, en esto que les expliqué de la fuerza nuclear, ¿han cambiado los protones y los neutrones? Ninguno de estos se ha dividido o ha cambiado lo que son. Lo único que ha pasado, se han separado. Y al separarse, existe una explosión. Y luego todo se torna débil, porque ya no están cerca. ¿No ven? Esto es lo más importante del concepto de física. Que no cambian su composición, solo su estado. ¿Qué ha pasado? Se han ido de uno a un lugar con una velocidad y otro ha ido hacia otro lugar con otra velocidad. Han cambiado su estado de estar estático a movimiento, pero no han cambiado su composición. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? En cualquier pregunta sobre conceptos de física que ustedes se topen en el examen de ingreso, siempre váyanse al punto en la que dice composición. Hay una pregunta del examen que dice, dice así, se las voy a escribir. Es una ciencia que estudia los fenómenos de los cuerpos y su composición. Punto. Inciso A, química. Inciso B, física. Inciso C, biología. Inciso D, ninguno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me puede decir cuál es la respuesta de esta pregunta que se les acabo de escribir? ¿Los escucho? ¿Química? Química, ¿no? ¿Por qué química? Porque dice que estudia los cuerpos y la composición de los fenómenos. Sí. Entonces la respuesta es química. Porque si fuera física, tendría que decir en el concepto interacción, las palabras claves, ¿no? Ya sea interacción o fenómeno, está también esa palabra. Y también en el concepto de física está lo que yo les decía, no cambia su composición. No cambia. En cambio, este concepto dice, es una ciencia que estudia los fenómenos de los cuerpos y su composición.
Nosotros en física sí estudiamos los fenómenos sobre los cuerpos, no de los cuerpos, sino sobre. Nosotros hablamos sobre los cuerpos por fuera, no de su composición. ¿Se entendió? Esta es una pregunta clave en su examen de ingreso. Muchos se pueden decir, pero esto es física. O sea, en física nosotros estudiamos los cuerpos. Y aquí era de los cuerpos. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. ¿Se tornó oscura mi pantalla? No. Ya, entonces solo yo lo veo aquí, es que desconecté mi cargador. Muy bien. Ahora, lo siguiente que van a ver en las preguntas de examen, aparte de los conceptos, es clasificación en la física. Incluso a mí me tocó en mi examen de ingreso esta pregunta. En la clasificación de la física existe lo siguiente. La física se divide en dos. Física clásica y física moderna. En clásica, ustedes van a tener lo que es mecánica, entre paréntesis, cinemática, dinámica y estática. En clásica también está la óptica, está la electricidad, la termodinámica, termodinámica, ya, y me estoy olvidando de una más, ya, hasta ahí, etcétera. Tienen que acordarse de esto, porque son las más antiguas, ¿ya? Ahora, en la moderna, ¿qué hay en lo moderno? Está la cuántica, está la nuclear, atómica, y hay una más relativa. Relatividad, ya. Las preguntas que tienen que ver con la clasificación de la física son así. Dice, la física, a ver dónde está. La física que estudia las cargas eléctricas pertenece a la física y queda entre puntos suspensivos. Inciso A, óptica. Inciso B, clásica. Inciso C, moderna. Inciso D, ninguno. ¿Queda claro eso? Sí. Dice, la física que estudia las cargas eléctricas pertenece a la física óptica, clásica, moderna o ninguna. ¿A cuál de todas pertenece? A la física clásica. ¿Ya? Les van a hacer preguntas así con respecto a la clasificación de la física. Siempre ponen a una de estas y les dice
¿En dónde pertenecen? ¿A qué grupo? Si pertenecen a la clásica o a la moderna. En la moderna ustedes pueden acordarse ya sea por la atómica o la relatividad. Siempre se van a acordar de esto. Es lo último que se surgió en la física, ¿no? En el último siglo, por así decirlo. Y aquí es cuántica. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta pregunta? ¿Nadie? ¿Se entendió cómo hay que hacer este tipo de preguntas? Para que pase a las siguientes preguntas que entran. Sí, profe, ya entendí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a lo otro que entra en el examen de ingreso. Es sobre las medidas y magnitudes fundamentales. Siempre preguntan sobre las magnitudes. Magnitudes como cuáles. A ver, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales son la masa, el tiempo y la longitud. Masa, tiempo y longitud. ¿Ya? Estas son las magnitudes fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque no se dividen en más y no van a cambiar. Son las únicas que no dependen la una de la otra. La masa no depende del tiempo ni de la longitud. Y viceversa, ninguna depende de estas otras dos que hay. ¿Ya? Las tres son únicas, por así decirlo. Únicas y detergentes. Nadie cambia estas magnitudes fundamentales. Ahora, lo siguiente es que vienen las magnitudes derivadas. Las derivadas son la aceleración, velocidad, volumen, densidad, etc. Las magnitudes derivadas dependen de estas, de las fundamentales. Esa es su diferencia. Por ejemplo, el volumen depende de la masa. La aceleración depende del tiempo y de la distancia o longitud. Lo mismo la velocidad. Se dan cuenta que estas, las derivadas, sí o sí son, por así decirlo, bueno, ¿cómo se dice, no? Magnitudes derivadas. O sea, son dependientes de estas otras tres de acá. ¿Ya? Este es el concepto más claro que tienen que tener cuando les pregunten allá. Cuando les pregunten, a ver, ¿qué pregunta he visto en el banco de preguntas sobre esto? La aceleración, aunque muchos de ustedes no sabían, a ver, no. La densidad es una propiedad única de los cuerpos. Esta es una magnitud, dice. Y me dan las opciones. Inciso A, escalar. Inciso B, vectorial. Inciso C, fundamental. Inciso D, ninguna.
La respuesta aquí va a ser ninguno. La densidad es una magnitud escalar. Sí, porque supongamos que, bueno, ni siquiera, bueno, es escalar. Porque decimos, el agua, ¿cuánto tiene de densidad? Tiene 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Las escalares son un número y su unidad. Pero la pregunta, densidad es una propiedad única. Con decir esto ya define que es escalar. Entonces ya no me está preguntando esto. Esta es una magnitud escalar, vectorial, fundamental, ninguna. Esta es una magnitud que derivada. ¿No ve? Porque lo acabamos de decir. Entre las magnitudes fundamentales están las magnitudes derivadas. Son la aceleración, la velocidad, el volumen, densidad, etc. ¿Por qué derivadas? Dependen de las fundamentales. ¿Hay alguna duda sobre esta pregunta? Sobre estos conceptos, estos dos conceptos. ¿Nadie? No. ¿No? Ya. Bueno, entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Supongo que ya están un poco cansados porque 2 horas de física o de cualquier materia siempre es un poco cansador y aburrido se hace al final. ¿Ya? Yo les entiendo igual, yo he estado así igual como estudiante. La clase ha sido grabada. De estos, por así decirlo, apuntes que hay acá, yo los voy a convertir en PDF y se los voy a pasar en el grupo. Y si tienen alguna duda, por favor, me escriben al privado también o lo escriben en el grupo, ¿ya? Acerca de lo que hemos hecho hoy. ¿Quieren pasar clases este sábado? Por lo menos 1 hora. Eso le iba a preguntar, como quedamos el día sábado, ¿a qué hora era? Es que tengo que hacer unas cosas. Ya todos tienen su quehacer el sábado, digamos, todos somos esperancitos los sábados. Depende a qué hora empieza todo, en la mañana o en la tarde. ¿A qué hora tienen libre los sábados? Mejor sería en la mañana. ¿Ya? ¿Alguien más aparte de Sara? Mañana. Ya, sábado en la mañana, entonces yo les paso el link. Supongo que va a ser una clase que la voy a crear yo porque el ingeniero Salazar solo tiene es el link que nos envía siempre los martes y los jueves, ¿no? Entonces el sábado yo le voy a enviar el link de una clase que yo voy a iniciar, ¿ya? Son 40 minutos, así que vamos a hacer 2 clases de 40 minutos y termina todo. ¿Perfecto? ¿A qué hora, profe? Que sea a las 8, ¿está bien? Sí, mejor. Sí, 8. De 8 a 9, 9 y media ya estaríamos terminando la clase. Entonces, el día sábado vamos a hacer un ejercicio de vectores. O podemos terminar de pulirnos en esto de acá, en lo que hemos hecho hoy. O quieren hacer ejercicios nuevos de vectores y ya no hablamos sobre esto. Sobre la parte teórica del examen. ¿Qué quieren hacer el día sábado? ¿Ejercicios de física de la universidad o para el examen de ingreso? Para el examen de ingreso. Ya, muy bien. ¿Alguien más aparte de ella? Tienen que ser unánime. ¿Se pueden hacer ambas? No nos va a dar el tiempo. Es muy corto el tiempo para hacer ambos. Entonces, teórico. Mi opinión. ¿Examen de ingreso? Sí.
Ya, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Y a ver, veamos en el chat qué dicen. Hagan sus votaciones. ¿Quiénes quieren examen de ingreso o física universidad? Yo quería ejercicio de física. Ya, por eso vamos a ver quiénes ganan. Vamos a hacer la votación. Escriban en el chat de la reunión. Ya. A ver, tenemos 3-2. No están votando todos, por cierto. Dice examen de ingreso 1, 2 para física, luego ya están 2 iguales. Ahora voy a terminar que todos escriban, ¿ya? Ya. Ya. Ganó examen de ingreso. 8-3. Claro, Javier, puedes salir nomás, no hay ningún problema. Quedamos en eso, entonces vamos a hacer el día sábado examen de ingreso. ¿Ya? Fue una decisión mayoritaria. Chao, profe. Gracias. Ya, hasta luego, hasta luego. Nos vemos entonces el día sábado a las 8 de la mañana. Yo les paso el link de la reunión a esa misma hora y ustedes entran. ¿Ya? Listo, gracias. Ya listo, de nada. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta Hasta luego. luego.